Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a nuestros diálogos con Sabana, espacio en el que se reflexiona sobre temas de organización, trabajo y comunicación organizado por nuestros posgrados de la Facultad de Comunicación, la especialización en gerencia de la comunicación organizacional y la maestría en comunicación estratégica de la Universidad de La Sabana. Soy Diana Victoria Vargas y es un gusto para mí estar esta tarde con todos ustedes. Esta actividad que inició en julio del 2020, ya llevamos un año y un mes, es la primera de este semestre y estamos muy felices de continuar interactuando con expertos de todo el mundo, quienes con sus conocimientos y experiencias sobre la comunicación, la organización y el trabajo nos aportan a nuestra formación y a nuestra profesión. Recuerden que en el chat se encuentra el enlace con el cual deberán diligenciar su asistencia para obtener la certificación del evento. En este mismo chat podrán escribir sus preguntas que serán contestadas al final de la conferencia. En esta ocasión tenemos audiencia nacional de Bogotá y municipios aledaños, de Medellín y Eje Cafetero. Asimismo, nos escuchan y ven de Ecuador, Chile, México e Italia, lugar donde reside nuestro invitado de hoy. Agradecida con todos ustedes por cumplir nuestra cita y dialogar en torno a temas de actualidad. Y gracias a nuestro invitado, quien reside en Pavía, norte de Italia, José Pedro Solari, geógrafo de profesión, PhD en comunicación estratégica, con extensa experiencia en cargos ejecutivos en varias empresas transnacionales como responsable de las áreas comerciales, comunicación y marketing de oficinas en más de 14 países latinoamericanos. Es cofundador de Conmen Consulenza, una cuenta con más de 20 años de experiencia en consultoría internacional en las ramas de planificación estratégica, alineamiento estratégico de gestión de personas, gestión del cambio organizacional basado en modelo de competencias, Tuning UE, marketing y comunicación organizacional. Relator internacional especialista en diseño y ejecución de programas para el desarrollo de habilidades directivas con herramientas como simuladores de negocio en empresas e instituciones académicas. Bienvenido, José Pedro. Es un honor contar con tu presencia esta tarde en Colombia y medianoche en Italia. Gracias por tu generosidad y adelante. Buenas noches, Diana. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a la universidad. Me siento honrado porque es una universidad que conozco hace mucho tiempo y siento un privilegio poder estar aquí conversando con ustedes. Me gusta además el que sea comunicación, que es uno de mis primeros amores. Y les voy a contar una anécdota. Hace unos minutos, mi mujer, antes de empezar con la conferencia, me decía, esta conferencia representa tu historia, representa lo que amas, la comunicación y el desarrollo de personas a través de competencias. Así que efectivamente estoy muy contento de poder transmitirles. Me encanta el nombre, además, de lo que están haciendo, que se llama Diálogo, y es un poco lo que me gustaría plantearles. Un diálogo. La ventaja de ser ya mayor y grande y viejito, y soy muy viejito, es que las cosas se van madurando con el tiempo, se van juntando modelos, se van construyendo modelos en la cabeza, la consultoría permite ir probando, usar laboratorios, y por lo tanto la conferencia de hoy, que intentaré que sea un aporte a esta reflexión un poco distinta. Vamos a tocar temas de comunicación, vamos a tocar audiencias postmodernas y vamos a tocar competencias. Y de alguna manera, en la vida, me he ido dando cuenta que están muy relacionadas. Y me gustaría partir con la presentación, se las voy a instalar. Y en este proceso de reflexión, la comunicación estratégica para mí tiene un valor fundamental en las organizaciones. Tiene un rol fundamental. Y es el rol de agregar valor en la última línea.
La comunicación estratégica tiene que ser una palanca de desarrollo en las empresas. No es ni el hermano chico ni menor, es tan o más importante como otras áreas de la compañía. Y desde esa lógica es donde me gustaría plantear esta conversación. Se me disculpan unos minutos. Mientras coloca la presentación, José Pedro, decirles que en Italia son las 12, casi 12 pasadas ya, 12:15 de la madrugada, es decir que ya estamos a 12 de agosto allá. Exacto, espera un segundo. Aquí está. Esta presentación, ustedes van a poder recibirla probablemente, tiene más páginas y textos que los que probablemente voy a comentar hoy día, pero quería armarles un documento que explicara un poquitito más en detalle lo que vamos a conversar hoy día. No tenemos mucho tiempo y son temas que por sí solos son muy largos. ¿Ven la presentación? Sí, adelante, ya puedes Bien. iniciar con tu conferencia, Perfecto. ya te estamos escuchando y viendo. Hoy día lo que quiero plantearles tiene básicamente tres patas, como les decía. Una planificación prospectiva, que es en el fondo la forma de mirar el futuro en las organizaciones, el posmodernismo, y las competencias genéricas universales, que son básicamente las competencias laborales. Yo sé que aquí estamos, los asistentes ya tienen un nivel de desarrollo de la comunicación, por lo tanto no voy a explicar en detalle qué es cada una de las cosas. Vamos a partir de la base que hay algo de conocimiento y por lo tanto solo voy a definir como punto de partida qué vamos a entender en esta conferencia como comunicación estratégica. Hay cientos de definiciones, hay cientos de autores, sin embargo, esta creo que se ajusta muy bien y que dice que la disciplina que transforma la relación de las organizaciones con su entorno y lo convierte en una ventaja competitiva. Es decir, la comunicación es tan importante que es capaz de construir ventaja competitiva en las organizaciones. Desde ahí tenemos en general dos formas de planificar estratégicamente. Una es mirar hacia atrás y decir, mira, esta compañía el año pasado vendió X, el año anterior vendió otro más y por lo tanto el próximo año queremos crecer un tanto por ciento, queremos vender un tanto por ciento y por lo tanto vamos a intentar proyectar hacia adelante nuestra historia. Otra manera muy distinta de planificar es hacer planificación estratégica prospectiva, que básicamente es una reflexión estratégica sobre escenarios futuros. Es decir, las compañías deben tener la capacidad de imaginarse escenarios, de posibles escenarios, en el largo plazo, para prepararse tanto para sus oportunidades como para sus amenazas. Entonces, desde ahí, este modelo de planificación prospectiva tiene la virtud de obligarnos a reflexionar sobre hacia dónde va la compañía, cuál es el rol de cada una de las áreas y cuál es el salto cuántico, salto cualitativo que podemos tener para diferenciarnos. Les voy a poner aquí un ejemplo de una excelente visión de futuro del creador de Digital, que fue una compañía de computación muy grande, que en el año 77 dijo que no creía que a nadie pudiese interesarle tener un computador en su casa. Eso significa que él tenía una capacidad increíble de desarrollar tecnología, pero tenía cero capacidad de vislumbrar el futuro. ¿Qué es lo que tenemos que intentar evitar? La prospectiva tiene como lógica pensar que una empresa es como manejar un auto en una carretera de noche. Es decir, una carretera oscura, un automóvil sin luces, lo más probable es que choque con la realidad. Entonces lo que pretende la prospectiva es iluminar el futuro con escenarios posibles. Iluminar el futuro con alternativas de escenarios, con alternativas de campos de desarrollo, con desarrollos tecnológicos, desarrollo de productos y servicios, de manera que tengamos la oportunidad de prepararnos como compañía
para desarrollar los productos y servicios que a futuro se van a necesitar. Por lo tanto, la prospectiva es una actitud de mirar las organizaciones hacia adelante. Y lo mismo es la comunicación estratégica. La comunicación estratégica es en definitiva una actitud de vida, una actitud de cómo miro las tendencias, de cómo leo las relaciones con mis audiencias. ¿Por qué se convirtieron de audiencia a stakeholders? ¿Por qué hay grupos de interés? ¿Por qué las relaciones entre los distintos grupos se modelan de tal o cual manera? Por lo tanto, la comunicación estratégica, por supuesto que hay que estudiarla, pero en definitiva significa que es una actitud permanente de estar mirando el entorno, mirar los escenarios, mirar el escenario interno de la organización y cómo éste se proyecta hacia afuera. En ese sentido, el riesgo de no hacer una buena planificación estratégica, y esto es lo último, es que eventualmente podemos equivocarnos de camino. Aquí, por ejemplo, tienen una lámina en la que dice que el año 2007 habían metales tradicionales, materiales tradicionales, y los países se perfeccionaban en el desarrollo de estos materiales tradicionales. Sin embargo, de pronto aparecen nuevos materiales, materiales inteligentes. Si alguien no entiende que tiene que leer el futuro, probablemente va a seguir desarrollando su industria a la perfección, pero no es una industria que tenga futuro. En la historia de Chile, fue uno de los grandes productores de salitre en el mundo. Y José Pedro, no están avanzando la presentación, se quedó en la primera parte, entonces para que vayas avanzando la puedes poner sí, más la puse. grandecita si quieres. ¿No ha avanzado? No, se quedó en la primera presentación, entonces si quieres avanza rápidamente. Espérame. ¿Se ve bien ahí? Si es que no la pongo en modo presentación, por algún motivo no está avanzando. En modo presentación, colócala y ya, entonces en la sexta, ¿listo? La puedes dejar ahí. Es que así estaba en modo presentación. Vale. Ahí está. ¿Se ve bien? Pero no, la seguimos viendo en modo editable. Tal vez compartiste la ventana puntual. No sé si quieras dejar de compartir y compartir todo el escritorio, por favor. De acuerdo. Ahí sí. Perfecto, y coloca la modo presentación, por favor. Ahí está. Listo, ya estamos. ¿Se ve bien? Impecable. Perfecto. Entonces, como les decía, los países, las industrias mundiales, las organizaciones, tienden a enceguecerse con sus productos y servicios. Tienden a pensar que tienen un futuro infinito en el cual no es necesario cambiar, hay que perfeccionar, efectivamente, hay que mejorar, hay que optimizar la calidad. Sin embargo, muchas veces eso no es suficiente. Les contaba el caso de Chile, que tenía una industria increíble en el salitre, perfeccionando su explotación, la venta, el proceso, y de pronto Alemania inventó el salitre sintético y en meses desapareció la industria. Eso porque alguien no alcanzó a vislumbrar que el futuro venía distinto. Por lo tanto, la planificación prospectiva tiene como máxima, como frase y como mantra el que podemos estar en la cima en términos de la calidad de lo que hacemos, de nuestros productos y servicios, del servicio que damos, pero en el lugar equivocado. Eso significa que a veces la competencia va desarrollando productos y nosotros, si no somos capaces de mirar en el largo plazo, si no somos capaces de mirar con una planificación distinta, podemos quedarnos atrasados o podemos simplemente quedarnos fuera de la competencia. Desde esa lógica, la planificación prospectiva está definida en tres patas, en tres pasos, de los cuales la comunicación tiene un rol fundamental en dos de ellos. El primero se trata de una anticipación
que es la reflexión prospectiva, es decir, es el sentarse con expertos a identificar cuáles son los escenarios futuros, a identificar las tendencias económicas, del desarrollo humano, las tendencias en las industrias de nuestros competidores, en las industrias de competidores directos e indirectos. En definitiva, usar metodologías Delphi, es decir, intentar escudriñar el futuro de alguna manera y construir un escenario. La segunda etapa se llama acción, es decir, una vez que identificamos ese futuro, tenemos que ser capaces de reinventar nuestra compañía, de reinventar los procesos, los productos, los servicios, los equipos, la infraestructura, la estructura organizacional, redefinir objetivos para poder adaptar nuestra empresa a ese escenario que nosotros vislumbramos y que creemos es el correcto. Aquí la comunicación tiene un rol fundamental, porque en definitiva es la encargada de motivar, de generar una cultura organizacional, de generar el ambiente propicio para que estos cambios se lleven a cabo. Y por lo tanto, la comunicación interna y la comunicación estratégica desde esta mirada hacia el ser humano en las organizaciones es fundamental para permitir que éstas se adapten a los futuros que se vienen, a los futuros que hemos definido. Y la tercera etapa se llama apropiación. Y aquí la comunicación tiene un rol fundamental, porque la etapa de apropiación es la de convencer al mundo de que el futuro que nosotros vimos es el futuro que a ellos les conviene tener, comprar, adquirir, acercarse, participar. Por lo tanto, el escenario futuro que nosotros fuimos capaces de vislumbrar, tenemos que convencer al mundo de que es el escenario que efectivamente se va a dar. Y por lo tanto, tenemos productos y servicios adaptados a ese escenario. Les quiero poner un ejemplo de hace unos años. Philips, que es una compañía holandesa que hace mucha investigación de futuro, usa mucho esta metodología, decidió que la tecnología, hace unos 12 o 15 años, tenía que ser sencilla y con sentido. Por lo tanto, después de investigar cuál iba a ser el desarrollo tecnológico, la relación del hombre con la tecnología, cuál iba a ser el rol de la tecnología en nuestra vida diaria, definió que tenía dos características. Que tenía sentido, es decir, que la tecnología tenía que adaptarse a nuestras necesidades y que además tenía que ser sencilla. Entonces se puso a trabajar y después de unos años de usar esto, tan importante fue que lo agregó, ¿cierto? Debajo de Philips venía Sense and Simplicity. Después de unos años, Philips empieza a explicarle al mundo, después de que ya estaba haciendo un trabajo interno, ¿no es cierto? Fue capaz de visualizar este mundo, después se puso a desarrollar tecnologías, productos que fuesen acorde a esta realidad. Y aparece entonces el primer trabajo de comunicación en el que ellos empiezan a explicar que Sense and Simplicity se convierte en su promesa de marca. Es así de importante. Entonces empiezan a explicarle al mundo este nuevo futuro, este nuevo escenario que ellos fueron capaces de visualizar. Y por lo tanto empiezan a explicar qué es lo que es esta promesa, qué es lo que van a entender ellos por Sense and Simplicity. Aquí la comunicación está empezando a construir en la realidad este escenario futuro. Un tiempo después, empiezan a comunicar el concepto de simplicidad. ¿Qué significa simplicidad? ¿O qué significa sense? ¿Qué significa sentido? Hoy día podemos ver los teléfonos inteligentes. Cuando compramos este teléfono, viene con las funciones básicas que el fabricante estima. Sin embargo, después tenemos una cantidad de tiendas para poder bajar programas, apps, juegos, herramientas. Nosotros le damos el sentido a la tecnología. No es la tecnología la que nos impone sus funciones. Y es gracias a esta investigación, al concepto de sentido y simplicidad que desarrolló Philips en su momento, y que tomó Apple después, y que desarrolló Steve Jobs y su equipo. Después de trabajar en el concepto hacia las audiencias, aquí trabajaron con todo tipo de stakeholders y todo tipo de audiencias, Philips decidió entonces hacer un evento. Y aquí es donde por primera vez en la Plaza Roja de Moscú,
las personas pudiesen tocar y mirar y observar y hacer propio, apropiarse de este futuro que Phillips había vislumbrado unos años antes. Y aquí es donde empiezan a conocer la realidad de lo que era este futuro del Sense and Simplicity. Por lo tanto, la comunicación, desde una perspectiva estratégica, tiene estos dos roles fundamentales. Preparar a las empresas, generar un ambiente, estimular el desarrollo, lo mejor de las personas, para crear este nuevo mundo, y finalmente invitar al resto del mundo a participar en este futuro. Eso es un poco el sentido de por qué la comunicación, desde lo que nosotros trabajamos, tiene un rol tan importante. Por lo tanto, volvamos a repetir, la comunicación estratégica construye una relación con las audiencias, ¿no es cierto?, convirtiéndose en una ventaja competitiva. Ahora, estas audiencias, con el devenir de los años, aparecieron las famosas audiencias postmodernas. Y estas audiencias postmodernas, de alguna manera, son el reflejo de varios cambios. Cambios en el desarrollo tecnológico, cambios en los paradigmas filosóficos, en el arte, en la arquitectura, en la ciencia. De alguna manera hubo una revolución en el pensamiento. Sin embargo, fue el advenimiento de la tecnología la que permitió algo que fue fundamental, que los sujetos, las personas, los individuos que nacen en esta época posmoderna, presentan 6 características psicológicas distintas a las de las generaciones anteriores. Y es aquí donde se nos empieza a complicar la historia, porque estábamos acostumbrados a patrones de comportamiento y por lo tanto a patrones de conducta y a patrones por lo tanto de comunicación que ya teníamos más o menos manejado y podíamos describir audiencias como grupos homogéneos con ciertas características. Sin embargo, la llegada de estas audiencias postmodernas, que además se clasifican en millennials, las generaciones X, Y, Z y un montón más, todas caen en este paraguas de las audiencias postmodernas. Y estas audiencias postmodernas tienen 6 características fundamentales. Tan fundamentales que las convierten en seres humanos absolutamente distintos a las generaciones anteriores, a las de sus padres, a las de sus abuelos. Básicamente son seres relacionales, muy relacionales, hiperrealistas, fragmentados, descentrados, yuxtapuestos y diferenciados. Y vamos a ver un poco en detalle cada una de estas para poder ir entendiendo cuál es la dificultad de, por un lado, desde los ámbitos internos de las organizaciones, estimular el trabajo y comunicarse y establecer vínculos de largo plazo con audiencias postmodernas, y en los escenarios externos, en las audiencias externas, cómo podemos comunicarnos para transmitir todo lo que esta organización quiere fijar como imagen, como identidad, como reputación y como todo lo que esto significa. La primera característica es que son seres, sujetos, individuos increíblemente relacionales. Se conectan con personas que no conocen, son capaces de conversar con gente que no conocen, establecen vínculos, están abiertos a estar hiperconectados, hiperrelacionados, lo cual tiene muchas virtudes en términos de son personas desde el desarrollo de sus competencias capaces de trabajar en red, colaborar en red, por lo tanto son personas que son capaces de armar grandes grupos de trabajo y participar en ellos. Sin embargo, tiene la debilidad de que les cuesta construir pensamiento estratégico, les cuesta la toma de decisiones, porque a veces han ido delegando en esta construcción de relaciones el apoyo para la toma de decisiones. Entonces, como que les va costando tomar decisiones solos. Están acostumbrados a mirar las evaluaciones que tienen todas las plataformas, las tiendas, los productos. Les gusta decidir en grupo. Esto de probar solo un producto, si no tiene evaluaciones de varios compradores o de varios usuarios, les cuesta. Pero de alguna manera condiciona el cómo establecen los vínculos, tanto internos de una organización como con el exterior.
La segunda es que son hiperrealistas. La audiencia postmoderna, esto es una característica fundamental de ellos, es que tienen una increíble capacidad para mirar la realidad en el corto plazo. Son capaces de mirar la realidad con detalle. Son capaces de analizar muchas más variables que las que nosotros analizamos. Yo por lo menos analicé cuando era joven. La construcción de realidad es muy completa. Son rigurosos para análisis de variables, lo cual construye una muy buena capacidad de visión sistémica. Son seres que entienden el corto plazo de una manera brillante. Sin embargo, la debilidad es que no son capaces de mirar muchas veces la visión de largo plazo. Les cuesta mucho el pensamiento estratégico, porque son hiperrealistas y desde su lógica los objetivos a mediano y largo plazo no tienen ningún sentido. Porque los objetivos están hechos para cambiarse y la realidad cambia todos los días y como son capaces de analizar muchas variables en simultáneo, por supuesto que sus escenarios van a cambiar, porque cambiando una variable les cambia todo el escenario. Entonces, a ellos no les interesa en general la mirada de largo plazo. Entonces, cuando intentamos instalar desde la comunicación miradas de largo plazo, nos vamos a encontrar con una audiencia que es bastante reactiva, que no va a entender que muchas veces a la gente joven le cuesta incluso imaginarse 3 años más adelante en su vida, porque su vida en sus 3 años puede cambiar muchísimo. Entonces, este hiperrealismo en las organizaciones es muy bueno. Es muy bueno porque son capaces de analizar escenarios complejos, como el de hoy, con mucha facilidad. Pero les cuesta mucho proyectar ese escenario en el mediano y largo plazo. Y tercero es la fragmentación. Aquí pasa algo bien interesante, porque desde la época de, por lo menos de mis padres, mi madre, mis abuelos, las personas tenían una vida que era bastante agregada. Era una vida donde ellos tenían roles y en el rol que participaran, ellos eran bastante parecidos. Es decir, si yo era con una personalidad X en el trabajo, yo era muy parecido en la casa, era muy parecido con mis amigos, era muy parecido en la religión, era muy parecido en un club social, era muy parecido mientras participaba como voluntario en una ONG. Por lo tanto, comunicarse con este individuo, con este sujeto, era muy fácil. Porque en general decodificaba la vida, los mensajes, decodificaba la realidad de la misma manera, no importando el rol que estuviese ocupando en ese momento. Con la fragmentación, que es una característica psicológica muy importante, este sujeto separa las distintas realidades y las distintas culturas en las que participa. Lo grave es que además, y lo serio, es que todas estas comunidades tienen la misma importancia. Entonces, a veces sucede que estamos trabajando en una organización con alguno de ellos y para ellos trabajar de 9 a 6 de la tarde es tan importante como el partido de fútbol que viene después del trabajo. Entonces a veces les pedimos que se queden un rato más y te miran con cara de loco diciendo, pero ¿cómo se te ocurre si tengo que ir a jugar un partido de fútbol? O tengo que ir a ver a mi novia, o tengo que salir con mis amigos. Y no es que no quiera, no es que no le interese el trabajo, no es que no haya compromiso. Él tiene todo el compromiso del mundo de 9 a 6. Pero de 6 a 8 tiene el compromiso en otra parte. Y lo tiene en una ONG, o tiene que ir a la iglesia, o tiene que ir a hacer deporte. Y el mismo compromiso que puso en el trabajo lo va a poner en el resto de las culturas en las que participa. Esto es muy importante porque al separarse las culturas en las que participa de una manera tan tajante, los individuos postmodernos empiezan a decodificar la realidad de manera distinta dependiendo en la cultura en la que estén en ese minuto. Les voy a poner un ejemplo, fue muy gracioso. Hace muchos años yo era director de posgrados de una universidad en Chile y fue una reunión con el gerente comercial de una empresa muy grande
era una mujer, y entro, abro la puerta y me insulta desde el minuto que entré. Y que esta universidad son unos frescos y me cargan, y en realidad me han tratado pésimo, no sé por qué te recibo. La verdad es que se demoró 5 minutos mientras yo entraba y me sentaba con cara de espanto, hasta que de repente se calma y me dice, pero ¿sabes qué? Yo tengo 2 hijos. Y mis 2 hijos están en esta universidad. Y es una universidad maravillosa. Me encantan los profesores, los programas, cómo los preparan. En definitiva, lo que ella estaba haciendo era decodificar la realidad, la misma universidad, desde 2 culturas en las que participaba. Una como mamá y la otra como gerente comercial de una gran empresa. Entonces, ella es capaz de tener 2 opiniones distintas y entender distinto y relacionarse distinto con la misma organización desde los 2 roles que ella ocupa. Por lo tanto, cuando nosotros nos estamos comunicando, nos comunicamos con audiencias postmodernas, debemos tener en cuenta dónde nos vamos a contactar, en qué rol lo vamos a pillar, porque según eso es como nos va a decodificar. La fragmentación produce que alguien que trabaja en Falabella, por ejemplo, puede ser absolutamente leal a Falabella en las horas de trabajo, pero después sale de ahí y compró acciones de Falabella, y por lo tanto empieza a pensar como accionista de Falabella y a decodificar la realidad como accionista. Y después de eso es probable que vaya a un grupo que va a ir a funar y que se va a ir a quejar de Falabella porque se le ocurrió tener un problema con el reciclado de algún producto, y ahí va a estar él, leal, ¿no es cierto?, haciendo funa contra su empresa. Pero él está decodificando la realidad desde la cultura en la que participa. Esa complicación la tenemos los comunicadores, porque tenemos que de alguna manera ajustar no solo el mensaje, sino que el soporte. Y el soporte empieza a ser parte del mensaje. Es muy complejo trabajar con audiencias fragmentadas, que tienen una psicología fragmentada, porque de alguna manera no estamos seguros de cómo va a leer el estímulo comunicativo que nosotros hagamos en algún minuto, porque no vamos a saber exactamente en qué cultura nos va a decodificar. Entonces, esta fragmentación en los distintos elementos, roles que él ocupa durante su día, nos va a hacer más difícil la comunicación con él. Después tenemos la descentralización del sujeto, porque en la fragmentación podríamos suponer de que todavía había un rol central. Por ejemplo, en la época de mis abuelos, los hombres tenían como rol central el trabajo, y eso como que los constituía como ser humano. Y él era trabajador, y él daba su vida por la empresa, y si tenía que llegar tarde, llegaba tarde, pero él existía desde la lógica del trabajo, de ser proveedor. Muchas veces escuché a mujeres que decían, mira, yo la verdad es que me siento realizada como mamá. Y el resto, mira, si tengo amigas no importa, si trabajo no importa, pero mi rol en la vida, el cómo yo me siento realizada, es como mamá. Eso, con la descentralización del sujeto, desaparece. Es decir, hoy día tenemos un sujeto fragmentado, es decir, que participa en muchas comunidades y desaparece el rol central. Por lo tanto, ni siquiera cuando intentamos comunicarnos con ellos podemos pesquisar dónde está este sujeto para intentar comunicarnos con ellos. Después tenemos la yuxtaposición, en el que consiste en que esto nos facilita un poco la vida, pero las audiencias postmodernas mezclan las culturas en las que participan. Por ejemplo, hace muchos años estuvo muy de moda, y en algunos países latinoamericanos todavía está, en que hombres y mujeres van a trabajar con tenidas formales, que es parte de la cultura del trabajo tradicional, pero usan zapatillas de deporte para caminar al trabajo, que es parte de la cultura del deporte, de la vida al aire libre, y por lo tanto son capaces de hacer mezclas de las culturas en las que participan, lo cual nos permite, si hacemos una buena investigación, entender cuáles son los patrones de comportamiento, y aquí tenemos una primera pista de cómo se empiezan a construir
los nuevos segmentos de audiencia, los nuevos segmentos de mercado, las nuevas clasificaciones de grupos para contactarnos con ellos, para comunicarnos con ellos. Y por último tenemos la diferenciación en el que estas audiencias postmodernas no tienen una secuencia ordenada de los eventos de su vida, porque su vida es una secuencia bastante más desordenada de hipertextualidad, de muchas comunidades en las que participan en simultáneo. Si uno revisa la biografía de un abuelo, uno piensa, mira, cuéntame tu historia. La verdad es que la historia es bastante secuencial. Y mira, primero hice esto, después decidí esto, estudié, trabajé, me casé, tuve hijos. Y hay una historia bastante ordenada. Sin embargo, las secuencias postmodernas mezclan todas las culturas en un mosaico de actividades, impulsos comunicativos, lecturas, saltos, hipersexualidad, cambio de rol, trabajo. Por lo tanto, son audiencias a las cuales les cuesta mantener en el largo plazo las relaciones con las organizaciones, porque tienden a cambiar, y tienden a cambiar de opinión, y tienden a cambiar de comunidad, y tienden a cambiar de opinión en la forma en la que contextualizan o analizan los contextos. Por lo tanto, son básicamente audiencias bastante poco leales en las relaciones de largo plazo con las organizaciones. Yo quiero poner como ejemplo, porque ¿qué sucede con estas audiencias? Hay un proceso psicológico que es muy interesante, en el que una de las características de este hiperrealismo de estas audiencias les ha permitido desarrollar una capacidad de reflexión superior a la que teníamos nosotros cuando éramos chicos. Ellos en general tienen una opinión bastante definida desde que son pequeños respecto a la música, a los animes, a su relación con la sociedad. Son capaces de definir qué es lo que quieren, cómo les gusta. Hoy día siguen a youtubers, hoy día tienen una cantidad de posibilidades de reflexionar. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esta reflexión? Cuando un sujeto individual reflexiona sobre una realidad cualquiera, por ejemplo, la música, esa reflexión, a medida que se va profundizando, se va convirtiendo en una posición única. Son capaces de reflexionar con una profundidad que los convierte en sujetos únicos respecto a un tema en particular. Tal es así que esta reflexión los va dejando solos, y cada vez más solos, porque tienen una opinión cada vez más única. Y en la medida que van iterando y que van reiterando esto, van convirtiéndose en individuos que están cada vez más solos. Sin embargo, en esta soledad de una posición específica respecto a un tema específico, el mundo digital les abre una puerta. Y el mundo digital, en ese mundo digital, van a encontrar a otra persona en otro país, en otro continente, de otra edad, de otro grupo socioeconómico, de otra realidad, de todo tipo, que tienen la misma posición. Y van a mirar para el lado y se van a encontrar. Y van a armar una nueva comunidad, que lo único que tiene en común entre sus socios, entre sus miembros, es la posición precisa respecto a esa reflexión. Por lo tanto, hay una frase en el mundo posmoderno que es: lo que nos diferencia es lo que nos une. Esa frase es muy poderosa. Es muy poderosa porque de alguna manera refleja lo que pasa hoy día en muchos ámbitos de la vida. Es decir, podemos ser distintos en nuestros gustos, en nuestros comportamientos, en nuestro origen, en el ingreso, en nuestra capacidad financiera, en nuestro nivel cultural. Pero lo único que nos une
Es una característica común, una opinión, una posición, una actitud. Y esta realidad, que antes no sucedía, porque antes se segmentaban por audiencias homogéneas, hoy día eso no existe. Hoy día segmentamos, hoy día tenemos que identificar culturas en las que participen estas audiencias. Esto hoy día en la política es fundamental. En la mayoría de los países hoy día hay algún partido político que en general tiene como discurso, mire, el que esté enojado con su partido actual, vengan para acá, yo los acojo. Por lo tanto, básicamente los jóvenes, muchos jóvenes que están descontentos con la política o descontentos con una religión o descontentos con algo, se juntan y lo único que tienen en común es el descontento. Pero es una nueva forma de hacer política, es una nueva forma de establecer parámetros económicos y es una nueva forma de comunicarnos. Hoy día la comunicación tiene que identificar culturas en las que participen personas que son básicamente distintas, que lo único que tienen en común es lo que los diferencia. En el caso de Chile, en BTR, BTR hace mucha comunicación postmoderna y desarrolló un concepto para sus clientes que eran los que tienen BTR. Y los que tienen BTR, la comunicación era muy interesante porque en el fondo aparecía una larga fila de personas con un televisor que tenían BTR. Y estas personas se acercaban a la cámara y decían, mira, yo tengo BTR porque aparecen las mejores recetas de cocina. Y se acercaba una dueña de casa y decía, mira, yo veo BTR porque aquí están las mejores teleseries, telenovelas, las mejores novelas. Y se acercaba un científico con cara de loco y decía, mira, yo tengo BTR porque aparecen los mejores programas científicos. Lo único que tenían en común estas personas era que tenían BTR. Entonces BTR entendió que la forma de hacer relación no era por sector geográfico, no era por actividad, era porque tenía que entender que las personas participaran en su comunidad. La forma de construir comunicación hoy día en audiencias postmodernas es construyendo una comunidad en torno al cual ellos puedan llegar y reunirse, respecto a nuestros productos, respecto a nuestros servicios. Voy a acelerar un poco, porque está pasando el tiempo. Tenemos una identidad digital, además, que está compuesto por nuestro yo biológico y nuestro avatar. Y nuestro avatar, ¿no es cierto?, que es el que navega por este ciberespacio, de pronto va a foros, va a chats, participa. Lo grave de esto es que nuestro avatar toma decisiones. Y estas decisiones después vienen al mundo real. Es decir, las decisiones que nuestro avatar toma en nuestro mundo digital aparecen en el mundo del yo biológico. Y es así como aparecen las tribus urbanas, por ejemplo, donde son decisiones que toman personas en el mundo virtual y que deciden cómo vestirse, dónde se van a juntar, cuáles van a ser sus características, y finalmente van construyendo comunidades que lo que hacen es tener solo en común lo que los diferencia. Ahora, este ejercicio de administrar audiencias postmodernas podemos tomarlo desde otra perspectiva, que es la perspectiva desde las competencias. Las competencias están definidas, en general, hay varias definiciones, pero una de las que más se usa es la de Spencer y Spencer, que es el que dice que es una característica subyacente en el individuo, es decir, que está por debajo de nuestras personalidades, debajo de la personalidad de estas audiencias postmodernas, y que está causalmente relacionada, es decir, que es la causa de un estándar de efectividad o rendimiento superior en un trabajo. En general, el desarrollo de las competencias se produce a través de la familia, la educación, la profesión y la sociedad. Esta alma mater es la que nos forma hasta los 6 años, básicamente. Ya después estamos más o menos definidos y después la educación básica, la educación media, la educación escolar, el centro de formación superior, la familia, la sociedad, nuestro entorno, va modelando esta personalidad. Entonces, por un lado tenemos esta personalidad psicológicamente distinta de los postmodernos y por otro lado tenemos
personas que tienen una serie de competencias o capacidades para desarrollar determinado trabajo o actividad. Esta historia viene desde dos corrientes, básicamente dos corrientes psicológicas, ¿no es cierto? La de Freud y la de Jung. Las competencias vienen desde un modelo junguiano. Y el año 45 pasó algo que es muy importante. Murray, que era un doctor, un bioquímico, descubrió que los comportamientos humanos están condicionados por la química del cerebro. Por lo tanto, todo lo que nosotros hacemos, o la mayoría de las cosas que nosotros hacemos, están impulsadas por la producción química del cerebro. Esta teoría la tomó la psiquiatría, y hoy día cuando alguien tiene depresión o cuando alguien tiene algún problema de orden psiquiátrico, la psiquiatría, ¿qué es lo que hace? A través de un medicamento, modifica la química del cerebro y por lo tanto modifica los comportamientos. Por otro lado, esto que es muy interesante desde la medicina, es muy interesante desde la comunicación y los comportamientos humanos. Y aparece David McClelland y dice, mira, esto me gustó, porque significa que los comportamientos humanos, y aquí tenemos que tener la capacidad de asociarlo a la comunicación, son predecibles. Y por lo tanto podemos buscar patrones de comportamiento que nos permitan entender por un lado y comunicarnos por otro. Entonces McClelland definió desde esta lógica que había descubierto Murray, describió tres grandes necesidades del ser humano. El ser humano tiene una necesidad de logro, es decir, de alcanzar metas en la vida, tiene una necesidad de pertenencia, por eso a las personas les gusta trabajar, no solo por ganar dinero, porque necesitan pertenecer a culturas, se inscriben en grupos, van a foros, porque hay una necesidad básica del ser humano de pertenecer. Y finalmente una necesidad de poder. Pero no es el poder político, no es el poder económico, es la necesidad del poder de control de la propia vida. Es decir, las personas se mueven para tener control de su vida. Esto es especialmente relevante en una audiencia postmoderna. Porque las audiencias postmodernas tienen una capacidad muy alta, probablemente mucho mayor a la que nosotros tuvimos a sus edades, de autoestima, de seguridad en sí mismo, y por lo tanto están dispuestos a llegar al momento de cambiar de empresa porque quieren otras oportunidades, porque quieren explorar, porque quieren libertad, porque mira, voy a dejar de trabajar un año, me voy a dedicar a viajar, después vuelvo. Son capaces de entrar y salir de los distintos roles de la vida con mucha más facilidad que aquella teoría antigua japonesa en el que ojalá las personas se quedaran trabajando toda la vida en la misma empresa. Y era un logro estar 15, 20, 30 años, era premiado, relojes. Hoy día a nadie se le ocurriría estar 30 años en una empresa. No existe. Entonces esta necesidad de poder es una condicionante, y esta necesidad de pertenencia, y esta necesidad de logro, son pistas que nos da el desarrollo de las competencias para aprender a comunicarnos con audiencias postmodernas. McClelland, para intentar explicar la importancia de esto, y esto es especialmente relevante en la comunicación interna, decía, mira, para ejemplificar el tema de las competencias, tenía una frase que decía, podemos enseñarle a un pavo a subir árboles y a bajar bellotas, pero es más fácil contratar una ardilla. O sea, a lo que se refiere es que los seres humanos podemos hacer cualquier actividad, pero nuestro cerebro nos impulsa a hacer ciertas cosas de cierta manera y por lo tanto tenemos más facilidad para hacer ciertas cosas. Cuando trabajamos en una empresa, nuestras capacidades naturales pueden o no estar asociadas al cargo que estamos ejecutando. Entonces McClelland decía, mira, para la tarea, como las tareas que todos hacemos, de bajar bellotas de un árbol, tenemos dos posibilidades. O contratamos un pavo, y al pavo lo entrenamos, lo capacitamos, lo estimulamos, hacemos buena comunicación, lo mantenemos estimulado con premios, le palmoteamos las plumas. Finalmente el pavo probablemente va a aprender a subir árboles y va a bajar bellotas. Pero tiene un desgaste tan brutal que probablemente va a sufrir el resto de su entorno. Le va a costar hacerlo durante mucho tiempo. Y la otra posibilidad, decía, era contratar una ardilla. Y esta ardilla está naturalmente programada, su cerebro está programado para subir árboles, bajar bellotas, se va a realizar, va a ser feliz. Por lo tanto, lo que nosotros debemos entender
en una organización, cuando intentamos comunicarnos adentro o afuera, es que quien va a recibir nuestro mensaje probablemente tiene ciertas capacidades naturales para interpretar de mejor manera o no nuestro mensaje, decodificar de la manera adecuada y actuar en consecuencia. Después viene la Leboyer. Claude Leboyer es una francesa que tomó el trabajo de McClelland y lo desarrolló bastante más, lo abrió, lo sistematizó. Y Claude Leboyer definió básicamente 3 tipos de competencias. Las competencias del saber, allá abajo, que son las menos importantes. Es decir, que sepamos o no sepamos, no es tan importante al final del día. Hay muchos ejemplos de gente que se ha hecho millonaria o que ha sido famosa, que no tiene grandes estudios, pero sí tiene el número 2, el saber hacer. Ese saber hacer significa que aunque yo tenga pocos conocimientos, soy capaz de ponerlo en la práctica y de hacer grandes cosas. Y todo eso funciona gracias al número 1, que es el saber ser. El saber ser es la actitud, el talante, la predisposición, las ganas de hacer bien las cosas, de hacerlas bien a la primera. El saber ser, son las competencias del saber ser, las competencias genéricas, las que construyen a una buena persona en el mundo del trabajo. Entonces, tenemos a individuos postmodernos que esas características psicológicas les confieren fortalezas en algunas competencias, pero debilidades en otras. Aquí quiero, y con esto voy a ir cerrando porque se nos va el tiempo, aquí hay un perfil de ejemplo de lo que debe ser un perfil de competencias de una audiencia postmoderna. Las audiencias postmodernas, por estas características psicológicas de las que les hablaba, tienen una alta flexibilidad a la gestión del cambio. Son flexibles, entran a empresas, salen, son capaces de ver realidades distintas. Como son hiperrealistas, entonces conocen escenarios, los cambian variables, no les molesta el cambio y hacen buena gestión de ese cambio. Por lo tanto, organizaciones que quieren enfrentar escenarios complejos, perfectos postmodernos, porque están dispuestos a dar vuelta al mundo y volver a girarlo otra vez. Tolerancia a la presión es muy baja. No les gusta que los presionen, les gusta que les dejen su tiempo, la calma, no les gusta que les estén poniendo demasiado horario, presión por los tiempos, ellos tienen que reflexionar, ellos lo hacen a su ritmo. Por lo tanto, su capacidad de tolerancia a la presión es bastante baja. Tenemos pensamiento analítico bastante alto, como son hiperrealistas, son capaces de analizar muchas variables en simultáneo, pero les cuesta tomar decisiones. Porque muchas veces la capacidad de pensamiento analítico, cuando uno analiza demasiado las cosas, termina inmovilizado. Y finalmente termina no tomando decisiones. Entonces, en general, su capacidad de toma de decisiones no es muy buena. Por eso es que a veces, cuando hacemos equipos con audiencias postmodernas, tenemos que poner ahí a alguien que tome la decisión, que tenga más edad, que tenga más experiencia, que ya no se complique con exceso de análisis. Porque ellos sí tienden a hacer exceso de análisis. Tanto así que pasan a quedar un poco inmóviles de tanto analizar. Después tiene planificación y gestión del tiempo, no es muy buena, porque en general saltan de una realidad a otra, saltan de una comunidad a otra, saltan de un espacio, leen, son hipertextuales, por lo tanto, su gestión del tiempo, básicamente hay que ordenársela. Tenemos comunicación efectiva. No son muy buenos en la comunicación efectiva, entendida como la capacidad de transmitir emociones. Son personas que se relacionan mucho, pero no se comunican muy bien, no se abren de buenas a primeras, no andan con esto de ir contando sus emociones a todas partes, por lo tanto, cuesta tocarles la fibra emocional a través de estrategias de comunicación, que con otras audiencias funcionan muy bien. La tolerancia a la diversidad y multiculturalidad en general la tienen bastante alta, lo cual es muy bueno. En general son personas que, por lo menos en sus etapas más jóvenes, discriminan menos. Esta capacidad de juntarse en foros, en comunidades con otros que son distintos a ellos, los hace personas que discriminan menos. Ellos son capaces de tolerar mejor la discapacidad, las diferencias étnicas, las diferencias de todo tipo, de género, tendencia sexual. Por lo tanto, una de sus fortalezas es probablemente que son capaces de trabajar en equipos multiculturales.
El autoliderazgo en general es bastante alto, son personas que tienen una capacidad muy alta de hacer, de fijarse metas, pero tienen muy baja voluntad de éxito. Es decir, no son capaces de mantener en el largo plazo un esfuerzo continuo para alcanzar una meta. Tienden como a ir perdiendo la energía, las ganas, se empiezan a aburrir, empiezan a pensar en cambiarse de trabajo. Por lo tanto, el autoliderazgo, que es muy bueno en términos de la capacidad, tiene un motor extraordinario para hacer cosas. Pues si quieren empujar proyectos, pongan gente joven que tiene un perfil postmoderno, porque los proyectos van a avanzar. Sin embargo, alguien tiene que ir moderando esto y modelando el avance, porque en general son esfuerzos muy fuertes, pero de corto plazo. Tienen poco pensamiento estratégico, es decir, por esta característica de ser hiperrealista, su pensamiento estratégico es bastante malo. Visión sistémica es bastante buena, por lo mismo. Y el accountability es esta capacidad de exponer, de hacer pública sus decisiones, las lógicas con las que tomaron decisiones. El estar hiperconectados de alguna manera los va acostumbrando a llevar la discusión privada, es decir, el cómo uno toma una decisión, el proceso de reflexión de la decisión, ellos están dispuestos a hacerlo público. Es decir, mira, hice esto por esto, por esto, por esto, y si me equivoqué, bueno, fue por esto. Eso es una característica que las organizaciones valoran infinitamente. Entonces, cuando tenemos que comunicarnos con audiencias postmodernas, tanto internas en las organizaciones como externas, debemos entender que nos vamos a comunicar con un mapa de comportamientos de este tipo. Es decir, intentar de que piensen estratégicamente o que consideren un mensaje que implica mirar en el largo plazo, no va a funcionar. En cambio, sí va a funcionar aquellos mensajes o aquellas actividades o aquellas comunidades que implican un escenario complejo que tengan que analizarlo, eso sí les gusta. Y probablemente esa acción de comunicación va a ser mucho más efectiva que aquellas que apunten a intentar desarrollar su pensamiento estratégico. Aquí tenemos para los comunicadores, los que hacen mucha comunicación interna y desarrollo interno de capital humano, aquí tenemos un perfil, este perfil de competencia, es muy bueno probablemente para gente joven, pero a medida que vayan asumiendo cargos directivos, tiene serias debilidades. Por lo tanto, debemos tener en cuenta que las audiencias postmodernas, salvo entrenamiento y cuando ya son un poco mayores y han sido fogueadas en proyectos, tenemos que asegurarnos de que vayan desarrollando otras de estas capacidades, otras de estas habilidades, otras de estas competencias, porque si no, no van a ser buenos directivos. Van a ser buenos para probablemente emprender, porque van a ser capaces de usar su energía en algo y ponerle toda la energía del mundo. Tienen un alto riesgo de que se caigan sus emprendimientos por esa falta de capacidad de hacer esfuerzos de largo plazo. Pero en general, este es un perfil que hay que desarrollar bastante para tener habilidades directivas. Yo sé que se nos acabó el tiempo, así que lo voy a dejar hasta aquí. Lo siento mucho. La verdad es que el tema a mí me apasiona, pero entiendo que hay que ser respetuoso con los tiempos. Gracias, muchas gracias, José Pedro. Decirle y recordarle a nuestra audiencia que te encuentras en Italia en este momento, en el norte de Italia, y ya allá es jueves. Bien, hay varias preguntas, hay un comentario, y yo quisiera, claro, darte la oportunidad ahorita de que hagas una conclusión de tu intervención. Y la primera pregunta tiene y dice, ¿la pandemia ha traído otras formas de analizar la gestión de las personas en la organización? Ahora se requiere competencias tecnológicas, pero también humanas. Entonces, ¿cuáles son las competencias de los nuevos líderes que son quienes gestionan las diversas audiencias de la organización? Qué buena pregunta. Y es un tema que estamos desarrollando hoy día. Las nuevas competencias tienen que ver con algunos ámbitos. Uno de el teletrabajo o el trabajo a distancia o el smart working, como lo llamen, una de las características que desapareció es el aprendizaje organizacional. En las organizaciones hay un proceso que la comunicación tiene que fomentar, que es el del aprendizaje entre pares, el aprendizaje en los procesos, la capacidad de ir aprendiendo en la toma de decisiones. Eso, cuando estoy solo en mi casa, no se produce.
Entonces necesito líderes, uno, que sean capaces de vincular el aprendizaje, volver a armar equipos, hacer reuniones, que de alguna manera estas reuniones no sean solo para pedir resultados, sino que sean procesos de aprendizaje grupal. Es muy importante. Segundo, el liderazgo hace muchos años venía exigiéndole a los líderes, sobre todo las últimas tendencias del liderazgo, la capacidad de desarrollar las competencias en otros. Hoy día es obligatorio. Hoy día el líder tiene que, como los tiene a distancia, tiene que tener la capacidad de entrenarlos para que desarrollen solos estas capacidades de trabajo, de autogestión, de levantarse en las mañanas, de liderazgo funcional, de un montón de cosas. Entonces el líder hoy día tiene que ser capaz de desarrollar las capacidades de otros. El teletrabajo impone además una serie, para muchas personas ha sido muy complejo, porque les cuesta mucho la autogestión. Entonces, este líder tiene que intentar mantener los ánimos, motivar a distancia no es fácil. Entonces, hemos visto varios ejemplos de líderes que llaman a ciertas horas del día, cuando saben que su gente está bajando el ritmo, los llaman y cómo estás y cómo te ha ido. El tema de la motivación es fundamental. Por supuesto que las tecnologías son importantes, sin embargo, las tecnologías ya existían. El gran cambio, más que el tecnológico, es cómo yo me vinculo con otros en la organización, cómo me siento cercano, cómo soy capaz de estar siempre alineado a las estrategias organizacionales, cómo puedo estar alineado a los objetivos estratégicos, porque me voy perdiendo, porque me voy achicando mi foco de visión, y como achico mi foco de visión solo a mi tarea, voy perdiendo el contexto, y el contexto es muy importante. Entonces, voy perdiendo la capacidad de toma de decisiones. Entonces tengo que, como buen líder, incentivar la toma de decisiones. ¿Cómo incentivo? Entonces voy dando proyectos y voy haciéndolos avanzar. Empiezo a trabajar liderazgos rotativos. Entonces, bueno, tú eres líder en este proyecto, en este otro tú eres el líder, y voy, de alguna manera, levantando las capacidades que van perdiendo por estar solos en sus casas. Toma de decisiones, análisis de entorno. Hay una conversación muy importante en las organizaciones cuando son presenciales, que es la identificación de problemas, oportunidades. Eso el líder tiene que fomentarlo también a través de reuniones grupales. Yo creo que por ahí en general van las competencias que es necesario desarrollar desde el teletrabajo. Hay un comentario que dice que es verdad, como decías al comienzo del webinar, dices, no es vender productos por vender, es saber cómo llegar al cliente potencial y enamorarlo y hacerlo fiel a esa marca. Digamos que es un comentario que te ratifica. Eso es. Bueno, y seguimos con otra pregunta, y dice, ¿cómo jóvenes, qué habilidades, como jóvenes, entonces está diciendo él como joven, Bien. ¿qué habilidades necesita un comunicador para desarrollarse en otros campos de la profesión? Mira, yo creo que esto es una reflexión muy personal con los años, ¿no? Los comunicadores a veces adolecen del defecto de no querer meterse en otras áreas. Uno, porque no tienen claro su rol estratégico. Dos, estudiaron comunicación porque no les gustan los números. Y tres, no están dispuestos a aprender lenguajes, que son los lenguajes organizacionales. Entonces, cuando tú trabajas por competencias, la profesión tiene poca relevancia. Cuando un comunicador desarrolla sus competencias, la competencia de pensamiento estratégico, la competencia de visión sistémica, la competencia de autoliderazgo, la competencia de accountability, la competencia de desarrollo de la flexibilidad y la gestión del cambio, solo va pasando de un área a otra. Te voy a poner un ejemplo. En Finlandia el sistema educativo es por competencia. Con este mismo modelo, nosotros usamos el modelo europeo. Finlandia evalúa las competencias de los alumnos a los 5, a los 10 y a los 15 años. Cuando sales de la educación escolar, el Estado te dice, tú tienes competencias para estudiar estas carreras, no otras, estas. En estas carreras tú te vas a realizar, vas a hacer un aporte a la sociedad, te va a hacer fácil, vas a ser una ardilla, vas a ser ardilla en esta profesión.
Si tú lo estudias, es gratis, estudia todo lo que quieras. Si quieres estudiar otra cosa, que es posiblemente tu libre albedrío, tú puedes hacer lo que quieras, tú te lo pagas, tú ves tu camino, y después el Estado tiene la bolsa de trabajo más grande del país. Entonces, te va ofreciendo a lo largo de la vida trabajos que tienen que ver con tus competencias, no con tu profesión. Entonces, por ejemplo, si determinaron que tú desde pequeño tienes la competencia de pensamiento estratégico, te van a ofrecer trabajos que tienen como requisito pensamiento estratégico. Entonces, un comunicador, ¿qué es lo que puede hacer? En primer lugar, aprender un lenguaje organizacional. A veces los comunicadores tendemos a alejarnos de la planificación estratégica, de los mapas estratégicos, tendemos a alejarnos de las finanzas, tendemos a alejarnos. Y finalmente, la conversación organizacional, ¿de acuerdo?, es en ese lenguaje. La comunicación también tiene que participar. Te voy a poner otro ejemplo. Hace muchos años, haciendo investigación sobre la carrera de trabajo social en Chile, fui a preguntarle a una empresa donde el gerente general era un argentino, ¿cuál era el rol de su asistente social? Y me dice, bueno, mi asistente social está en mi equipo de gerencia, porque es alguien que me propone los mejores negocios de esta empresa. Entonces, en su equipo comercial estaba su equipo gerente comercial, el gerente de administración y finanzas, el gerente de producción y el asistente social, cosa que es muy raro. La cosa es que fui a hablar con ella y me dice, bueno, una de las cosas que yo entendí es que si quiero participar en otros roles en esta empresa, tengo que aprender a pensar como una empresa. Hay que entender de que los comunicadores tenemos una manera de pensar. Sin embargo, las organizaciones tienen una manera de pensar compleja, más compleja. Y por lo tanto tenemos que adecuar nuestra forma de pensar y trabajar a una lógica organizacional. Probablemente mi primera frase en esta conferencia fue, la comunicación tiene que agregar valor en la última fila, en la última línea. Eso significa que la comunicación tiene que aportar al negocio, tiene que aportar a hacer mejores negocios, a facilitar al área comercial, a las áreas de desarrollo, a las áreas de procesos. La comunicación tiene un rol estratégico en la gestión de esta empresa. Entonces un comunicador, si quiere cambiar de rol, por supuesto que puede seguir estudiando e ir ampliando. Puede hacer un MBA, puede hacer desarrollo de negocios, puede perfectamente. Sin embargo, es una actitud. Cuando yo comunicador me paro de igual a igual con alguien que estudió negocio, con alguien que estudió producción, con alguien que estudió ingeniería y les expongo mis puntos de vista de una manera profesional, es muy fácil cambiar de área. Hay otras preguntas, entonces, José Pedro. Sí, todas las que quieras. Sí, para poderlas tener en su mayoría, porque tenemos el tiempo. Dice así, ¿qué tan objetivo es hacer mediciones de grupos de interés en las organizaciones que se encuentran en crisis? Si las organizaciones se encuentran en crisis, con mayor razón tienes que evaluar. Y probablemente tienes que buscar el instrumento adecuado. Porque efectivamente, cuando las personas se enfrentan a escenarios de crisis y las sacas de su zona de confort, aparecen habilidades que ellos no sabían que tenían, aparecen competencias que no sabían y que estaban un poco dormidas, y por lo tanto, el mundo de una organización en crisis puede aparecer liderazgos donde no estaban, capacidades donde no estaban, y por lo tanto, con mayor razón, hay que medir. Porque si vamos a evaluar con los mismos instrumentos o vamos a evaluar desde la percepción, probablemente nos vamos a equivocar. Lo mejor que tiene una época de crisis es la creatividad, la innovación, el salir adelante, la resiliencia. Todo lo positivo que tiene una organización aparece ahí. Entonces, con mayor razón hay que evaluar. Busca el instrumento adecuado. Una posibilidad es evaluar por competencias, pero hay otros instrumentos. Puedes perfeccionar los instrumentos de evaluación de desempeño y medir conductas que son un poco distintas, pero hay que evaluar de todas maneras. Gracias, José Pedro. Hay otra pregunta que dice que si la organización como pone límites a las audiencias, ya que son las audiencias las que temen ponerlos. Da un ejemplo y dice que los colaboradores
hay un ejemplo donde dice los colaboradores, hay un tipo de colaboradores en los cuales el trabajo es su vida. Y hay otro tipo de colaboradores que es al contrario, el trabajo es su última prioridad. Entonces, entendiendo la pregunta es cómo la organización pone los límites. Qué buena. Mira, habitualmente cuando el trabajo es tu vida, es porque no eres posmoderno. Probablemente hay una diferencia de edad importante. Cuando es al revés, es porque tienes una lógica. Las audiencias posmodernas tienen una lógica en la que hay que hacerle gestión desde los proyectos, no desde el dinero, no desde las promesas, sino que desde mantenerlos entretenidos con proyectos, con desafíos. Entonces, ¿cuál es el límite? El límite que pone la empresa, en el fondo, es cómo administra las expectativas de estas personas en una organización. Cuando una persona dice, mira, para mí, mi vida no es el trabajo, significa que está buscando otra cosa. Porque hay personas posmodernas que están muchos años en una empresa, pero son personas que han sido inteligentes y los han ido cambiando de cargo, les han ido dando otros proyectos, han ido encontrando dónde está la ardilla. Entonces, cuando tenemos la capacidad de tomar a los que sienten que el trabajo es lo último que quisieran hacer, es porque tenemos que redefinir dónde están trabajando. Tenemos que repensar dónde están, tenemos que asignarle otro proyecto y probablemente logremos encantarlo. Con los que piensan que la vida es su rol central, no tenemos nada que hacer y se van a morir así. Y a muchas empresas les encantan porque tienen gente que trabaja fines de semana, horas extras, todos los días, sacrifican a la familia, pero son cada vez menos. Entonces, debemos entender que para hacer gestión sobre audiencias que consideran el trabajo, uno de sus roles, no el más importante, sino que tan importante como otro, tenemos que descubrir dónde están sus proyectos, dónde están sus necesidades. Fíjate que hay personas que si tú analizas cuáles son las culturas en las que participa, te da pista. Entonces, por ejemplo, hay personas que trabajan contigo, pero que es muy importante la sustentabilidad, el reciclaje. Entonces, si la empresa tiene un proyecto de responsabilidad social, que participe como voluntario, o hazlo a cargo del proyecto, o que participe ahí. O me ha pasado en otras empresas que tiene interés por la música. Entonces, bueno, organiza adentro un grupo de bailes folclóricos. Y bueno, la cosa es que tú vas construyendo comunidad dentro de la organización. Si el secreto es entender que hoy día los posmodernos participan en comunidades, en la medida que la empresa sea una de las comunidades en las que quiera estar, vas a tener un trabajador enamorado de ti. José Pedro, vamos entonces a darle respuesta lo más corto. Bueno, ya, voy a hablar corto, ya entendí. Muchas preguntas. Entendí. Y quiero que las respondas todas. ¿Qué estrategias de comunicación se utilizarán para superar la barrera del lenguaje entre las audiencias modernas y las audiencias posmodernas? Qué buen análisis. Mira, yo creo que las audiencias modernas han tenido que ir adaptándose de alguna manera por COVID, por todo lo que esto ha significado. Hoy día las audiencias modernas están bastante más cercanas a los lenguajes. Sin embargo, debemos entender que hoy día una estrategia de comunicación, en este periodo bisagra donde hay modernos, muchos modernos trabajando, gracias a Dios, ¿no es cierto? Pero hay muchos, cada vez más postmodernos, tenemos que usar sistemas, estrategias de comunicación multidimensionales, multisoporte, que de alguna manera respete las formas de decodificar de los dos tipos de audiencia. Entonces, hay empresas que se han dedicado solo a la comunicación digital, o a la comunicación hipertextual, o a la comunicación postmoderna, y han dejado botadas otras formas tradicionales de comunicación que siguen siendo efectivas para una población que además tiene la toma de decisión en muchos casos. Entonces, yo diría que la estrategia de comunicación tiene que ser equilibrada en los soportes que ocupo. El lenguaje, probablemente, si uso un soporte, hay que entender que cuando es postmoderno, el soporte es parte del mensaje, así que está fácil. Y en los otros, una comunicación un poco más tradicional, con medios un poco más tradicionales, donde ellos sean capaces de decodificar desde sus lógicas modernas. Gracias.
Otra pregunta, ¿cuándo en una publicación que hace la marca sucede que se genera controversia entre la misma comunidad y terminan insultándose, peleando entre ellos? ¿Cómo debería la empresa intervenir? He visto que guardan silencio. ¿Eso es estratégico? Y está pasando mucho en Colombia, te lo digo, José Pedro. ¿Así? Sí. Mira, hay dos miradas ahí, y va a ser muy corto. Una mirada desde el manejo de crisis. Desde el manejo de crisis, cuando el problema ya existe, quedarse en silencio no es una buena idea. Tienes que salir a enfrentar a las audiencias, encontrar la causa, pero el silencio permite que esto crezca como una bola, hoy día con el concepto de la posverdad. Las audiencias pueden construir las verdades que se les ocurra y esas van a quedar instaladas en un mundo digital que no se borra, por lo tanto hay que salir a atacar lo antes posible. Ahora, cuando está empezando a generarse, habitualmente se genera porque hay distancia, hay diferencia entre la identidad. Acuérdate que nosotros que la cultura corporativa cuando se consolida y se manda hacia afuera es una identidad. Cuando esa identidad no es coherente con el primer contacto que esa audiencia tiene con la organización, entonces se produce un conflicto. Y ese conflicto, en un mundo donde yo participo en tantas comunidades, es muy fácil de hacerlo escalar. Entonces, ahí, por supuesto, no silencio, pero hay que tener, es más bien un trabajo interno. Entender de que todos los frentes de contacto con distintas audiencias tiene que ser coherente con lo que estamos proyectando. Y aquí sí hay una diferencia importante entre audiencia y stakeholders. Porque las audiencias eran este concepto donde yo tengo cajitas con grupos, ¿no es cierto? En cambio, los grupos de interés están mezclados y una persona participa en más de un grupo de interés. Por lo tanto, hay que ser especialmente coherente en la comunicación con las distintas audiencias o los distintos grupos de interés para que no haya ese conflicto y no se genere esto de que va escalando en una montaña que después nadie puede parar. Bien, hay otra, vamos a ir terminando y dicen, ¿cómo puedo analizar? ¿Estoy llegando de manera correcta a mi público externo? Entonces, lo que entiendo yo es, ¿cómo entiendo yo si estoy llegando de una manera correcta a mis públicos externos? ¿Cómo lo hago? ¿A través de qué? Yo creo que aquí volvemos al mensaje. La comunicación tiene como objetivo o construir ventaja competitiva o aportar a la última línea. Por lo tanto, si las audiencias están comportándose de la manera que la organización quiere, estás cumpliendo tu objetivo. Pero probablemente la forma de medir son formas duras. No es desde la comunicación. Tú puedes hacer análisis y puedes hacer estudios y percepción, incluso puedes medir reputación y ver cómo estamos construyendo, pero al final del día, lo que la organización quiere y necesita de un comunicador estratega es de que las audiencias actúen como queremos que actúen. Entonces, si tu objetivo es que compren, tienen que comprar. Si tu objetivo es que establezcan vínculos de largo plazo y si tú tienes, por ejemplo, elasticidades de las demandas distintas, bueno, entonces, si tú quieres que la elasticidad aumente o disminuye, ese es el objetivo de la comunicación y por lo tanto lo vas a medir en la medida que veas si las demandas son elásticas o inelásticas, ¿no es cierto? Entonces, el objetivo habitualmente no está en la comunicación, el objetivo está en lo organizacional. Y por lo tanto, claro, cuando quieres medir tu efecto y tu efectividad como comunicador, tienes que irte a los indicadores duros, a los indicadores que de alguna manera hacen sentido a la organización completa. No tienen habitualmente un objetivo en sí mismo. Claro. Recordemos ya terminando, en Italia es la 1:29 de la mañana, por favor, gracias. Yo puedo hablar toda la noche, así que no te preocupes. Mira, hay un comentario, amo tanto mi profesión, saludos a la bella Italia. ¿Qué series recomiendas para las audiencias posmodernas que le permitan ampliar sus conocimientos? ¿Qué series, perdón? ¿Qué series? Sí, ¿qué series recomiendas? ¿Qué series recomiendas ahora que estamos en este mundo de posmoderno de las series?
Sí, sabes que hemos visto, y la verdad es que no me acuerdo el nombre, pero hemos visto varias series básicamente de países nórdicos. Noruega, Suecia, que de alguna manera aparecen policiales y de varios estilos donde hay roles centrales de jóvenes que son claramente posmodernos y hay choques entre la forma de plantearse una investigación, la mirada del entorno, la mirada de la realidad, la decodificación, incluso la búsqueda de los culpables, desde una mirada posmoderna o desde una mirada moderna. Yo te recomiendo buscar series nórdicas, Noruega, Finlandia, Suecia. Han sido muy buenas, nos hemos llevado una buena sorpresa. Y mira, José Pedro, nos están pidiendo hasta tu correo electrónico, así es que nosotros vamos a enviar, y les recuerdo a quienes por el enlace hicieron su inscripción, se les va a mandar su certificación y se les va a enviar la grabación de esta conferencia, y si nos lo permite el profesor José Pedro, pues también enviaremos el correo electrónico para que lo puedan estar entonces escribiendo y tener esa posibilidad, porque ese es el conocimiento, y de verdad agradecidísima contigo. Realmente para nosotros ha sido un placer. Este es un tema que realmente es fundamental, es importantísimo tener en cuenta a las personas en la organización, esa es la esencia de la organización. Entonces, de verdad, José Pedro, que tu generosidad, tu tiempo, la preparación, y está aquí esta audiencia escuchándote ya para terminar. Mil gracias entonces a ti. Gracias a usted. Y agradecemos a todos por asistir a este diálogo. Los invitamos a nuestro próximo encuentro, que va a ser la jornada de actualización con casos reales de comunicaciones, que se desarrollará el viernes 24 de septiembre. José Pedro, nuestra gratitud por tanta generosidad, y que tengan todos y todas una feliz resto de semana y hasta siempre. Muchas gracias, que estés muy bien. Muchas gracias a ustedes por el tiempo. Y feliz respondo a las preguntas de todos. Contáctenme y los ayudaré en lo que podamos. Muchas gracias. Ha sido un agrado estar con ustedes. Gracias, José Pedro.